Muchos de nosotros cuando pasamos los 35 años, 40 más o menos, y ya tenemos una cierta estabilidad, tenemos un trabajo más o menos fijo, pues empezamos a pensar en ahorrar, principalmente porque, como todo el mundo sabe, el tema de las pensiones está bastante en el aire, no sabemos siquiera si va a haber pensiones cuando nos jubilemos y desde luego si las hay van a ser mucho más bajas que las de nuestros padres, así que vamos a tener que tener ahorros si queremos mantener un nivel de vida digno, ¿no? Y para esto, pues es imprescindible ahorrar e invertir. Y ahí es donde empieza el problema, porque muchos de nosotros conseguimos ahorrar, a veces menos de lo que nos gustaría, otras veces sí que ahorramos porque somos más disciplinados por lo que sea, pero luego, aparte de ahorrar, no basta con tener el dinero en una cuenta porque las cuentas ya no dan nada, con lo cual la inflación se come los rendimientos que nos dejan nuestros ahorros, con lo cual tenemos que buscar inversiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que cuando tenemos que invertir no sabemos bien cómo hacerlo. Y lo que más se suele hacer es ir a un banco. Entonces, los bancos, el problema que tienen es que sus intereses son los contrarios a los nuestros, porque cuanta más rentabilidad nos dan a nosotros, menos ganan ellos. Entonces, pues es delicado. Tenemos que trabajar con ellos porque necesitamos obtener rentabilidad, pero cuanta más rentabilidad nos den, menos vamos a tener nosotros, con lo cual es crucial saber en qué invertir. Y eso es lo que cuento un poco en el libro. En el libro explico que tenemos varias opciones. Fundamentalmente cuando vamos al banco nos suelen vender o bien un fondo de inversión o bien un fondo de pensiones. La diferencia entre ambos es un tema básicamente fiscal. Pero básicamente es lo mismo. Son cestas de acciones, ¿no? Entonces, cuando vamos al banco nos dicen, pues este fondo de pensiones o este fondo de inversión, pues es estupendo por esto, por lo otro y por lo de la moto. Y luego resulta que cuando invertimos el dinero y vemos lo que nos dan a 2 años, 3 años, 5 años después, vemos que es muy poco. Y además nos suelen llevar los demonios porque nos dicen que nos han vendido el fondo súper prestigioso, 5 estrellas, no sé qué, y vemos que a lo mejor el mercado ha subido un 20% y a nosotros nos dan un 5%. Y decimos, pues ¿qué ha pasado? ¿Tengo que conformarme con un 5%? Pues no debería. Y a veces pasa al contrario. Entonces, el mercado baja un 20% y nuestro fondo baja un 30%. Y tenemos que estar contentos todavía y dando palmas. Es una ruina. No todos los fondos de los bancos son así. Hay fondos mejores y fondos peores. ¿Qué ocurre? Que hay que saber cómo distinguir el grano de la paja. Y eso es lo que ayudo a un poco a que entendáis en el libro. Os explico cómo distinguir un buen fondo y cómo haceros una cartera para poder invertir en base a eso. ¿Vale? Aparte de los fondos, hay otras inversiones, que de esto también hablo. Está, por ejemplo, el tema de las acciones, que puede estar muy bien si sabes qué acción comprar, pero eso es muy complicado, sobre todo si eres un inversor pequeño, porque el problema es que los inversores pequeños no tenemos información privilegiada normalmente. La gente que gana dinero con acciones muchas veces es porque tienen información privilegiada y los que perdemos dinero somos los que no la tenemos. Entonces, invertir en acciones es cuanto menos peligroso. Hay fondos de inversión que ofrecen rentabilidades mejores que las de las acciones en conjunto y que tienen mucho menos riesgo. Entonces son mejores opciones de inversión. Todo esto lo cuento en el libro. También hay otras opciones de inversión más modernas, entre comillas. Por un lado está que si el Bitcoin, ahora se empieza a hablar del oro, porque claro, es que como va a entrar una crisis, resulta que el oro es un valor refugio, tal y tal. Está el tema del trading, que para mí es juego, básicamente. También cuento en el libro por qué pienso que se parece más a un casino que a una inversión seria, todo el tema del trading y tal. Y, y entonces, pues no son buenas opciones de inversión, pero claro, cuando el banco no te da nada, las letras de inversión no te dan nada, pues buscas alternativas y a veces pues te equivocas. Y luego está pues la gran inversión en España, que es el tema de los inmuebles, que es a lo que todo el que puede tiende a recurrir. ¿Por qué? Pues porque el resto de inversiones pues son muy complicadas. Los inmuebles todo el mundo los entiende,
pero tiene sus problemas también. El principal es que necesitas un capital grande para invertir en inmuebles normalmente. Salvo que compres una plaza de garaje o algo así, si quieres invertir en casas, pues solo lo que es la entrada o la financiación o tal, pues todo eso requiere que tengas un patrimonio previo que además estás invirtiendo en un solo bien. Entonces, los inmuebles, aun siendo una buena inversión, a veces no debería de ser la única inversión que se tenga, ¿no? Entonces, todo esto lo trato también y os explico por cuándo se puede invertir en inmuebles, que a veces es una buena opción, pero también os explico que hay otras opciones de inversión que son mejores muchas veces, sobre todo para un inversor pequeño, ¿vale? Entonces, en resumen, al final lo que tenemos es que queremos invertir, más o menos tenemos la capacidad de ir ahorrando, queremos que según vamos ahorrando, queremos poder sacarle rentabilidad a nuestro dinero. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí es donde entra el método que explico en el libro, ¿no? Al final lo que necesitamos es un método que sea razonablemente seguro a largo plazo, porque a largo plazo nada es seguro, ni siquiera las letras del tesoro, por mucho que nos digan, son 100% seguras. Siempre vamos a tener algún riesgo, pero es verdad que los riesgos se pueden controlar y sobre todo a largo plazo, si tenemos una estrategia sensata, va a ser muy difícil que perdamos dinero, ¿vale? Todo eso lo cuento en el libro. También os cuento que vamos a obtener una rentabilidad que va a ser realista. No os voy a prometer, como se prometen en otros sitios, rentabilidades del 100%, del 200%, porque esos son timos en la mayoría de los casos, ¿no? Nosotros, invirtiendo, como os digo, deberíamos de obtener más o menos entre un 5 y un 7% de rentabilidad a largo plazo. Que habrá años que será positiva y habrá años que será negativa. O sea, va a haber altibajos, ya os preparo para esto. Pero al final de un periodo razonablemente largo de 15 años, más o menos, 15, 20 años, que es cuando nos vamos a jubilar, pues habremos obtenido entre un 5 y un 7% de rentabilidad. ¿Cómo sé que la puedo obtener? Pues porque históricamente es lo que los activos en los que vamos a invertir han venido ofreciendo a lo largo de los últimos 100 años. Entonces, ¿podríamos obtener más? ¿Podríamos obtener menos? Sí, pero es muy razonable pensar que si en 100 años se han obtenido más o menos esos rendimientos, en 120 años pues será parecido. ¿Vale? Entonces, ya te digo, con este método vamos a obtener una rentabilidad realista, más o menos un 5 o un 7% es lo que se puede esperar. Luego este método tiene otra ventaja que es extremadamente sencillo y además no requiere grandes inversiones de tiempo. Lo único que hay que hacer es crear una cartera al principio y luego invertir todos los meses en función de unas reglas que os explico en el libro también y que son muy sencillas. Al final son 5 minutos, me meto en el banco, invierto todos los meses, invierto la misma cantidad, punto. No hay nada que pensar, no hay nada de lo que preocuparse realmente. Ya os explico en el libro también por qué muchas cosas de las que salen en la prensa no hay que hacerles caso, etcétera. Pero quedaros con que el método es extremadamente sencillo y solo os va a requerir 5 minutos al mes. Es que no requiere más. Y luego tiene otra ventaja, que es que combinamos ahorro e inversión, porque hay muchos métodos que te dicen, bueno, vamos a invertir. Y lo primero que te dicen es, necesitas 100.000 euros. Bueno, pues a lo mejor todavía no tengo los 100.000 euros. No, con este método puedes invertir ya desde 100 euros, 200 euros, o sea, cualquiera puede obtener rendimientos y además esos rendimientos van a ser del 5 o del 7% igual si inviertes 100 euros o si inviertes 10.000, más o menos deberías obtener el libro, o sea, deberías obtener el mismo rendimiento. Así que nada, os invito a que compréis el libro. Es probablemente una de las mejores inversiones que podéis hacer si ponéis el método en práctica y como mínimo yo creo que os va a enseñar muchas cosas, aunque a lo mejor el método no os convenza, pero desde luego que os va a hacer reflexionar y os va a hacer daros cuenta de muchas cosas que seguramente os ayuden a ser más exitosos en vuestras inversiones y que al final seáis más libres financieramente y más felices, en definitiva.